el Senado, puntualmente, dentro del edificio, está Alan Zurita. Alan, buen día, ¿cómo te va? Nacho, muy buena mañana para todo el equipo. En este momento está exponiendo el senador de la Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, el miembro informante, que da una descripción acerca de los proyectos que se están discutiendo, mejor dicho, que se van a discutir en instantes, que tiene que ver con la ley de bases y el paquete fiscal. Para entender un poco de lo que se viene, son varias horas de sesión, ¿sí? Porque primero se va a tratar la ley de bases. Una vez que se haga la votación a nivel general, posteriormente se va a tratar artículo por artículo, es decir, se va a hacer aún más extenso. Y en esta ocasión va a haber algunas disidencias. ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, artículos o proyectos dentro de la ley de bases que tienen resistencia por parte no solamente de la oposición, que es el Frente de Todos, Unión por la Patria, sino también dentro de la oposición dialoguista. Esto por un lado. Y posteriormente se va a hablar sobre el paquete fiscal. ¿A qué hora puede llegar a terminar la sesión? No se sabe, es una incógnita. No se sabe si va a entrar en cuarto intermedio y continuar en el día de mañana o va a seguir toda la madrugada, que es lo que algunos senadores también pretenden para que haya continuidad respecto de lo que se está hablando por estos días, que es esta ley de bases. Por otro lado, tenemos que decir que también hay miembros del gabinete, ¿sí? Aquí ya observando desde un palco qué es lo que se dice y de qué se trata hoy en la Cámara Alta. Estamos hablando, por ejemplo, de la titular de la Secretaría del Parlamento Normativo Estratégico, María Morfi, el vicejefe de gabinete Rolandi, que llegó en las primeras horas de esta mañana, llegó incluso antes que los senadores. No se descarta, por supuesto, que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, haga su ingreso horas entradas ya a la tarde, la noche, como sucedió también en Diputados cuando Francos estuvo presente para observar los últimos minutos, o por lo menos la transición de lo que fue el debate en la Cámara Baja. Esta es la situación aquí en la Cámara Alta, en senadores, en donde hubo quórum, 37 senadores dieron presente, no así los miembros de Unión por la Patria, Frente de Todos, pero ya el debate es una realidad y nos preparamos para una jornada larga y extensa aquí en la Cámara Alta, Nacho. A ver, Alan, la sumo a Brenda y digo, vamos a hacer un poquitito de la información dura y técnica y qué es lo que va a pasar hoy para que la gente que no está al tanto de... regalías, no se sabe el tema regalías. Yo salgo con un micrófono a Corrientes y Agüero y le pregunto a 100 personas, ¿qué pensás hoy de lo que se va a tratar en regalías en Senado? Y no tienes la más mínima idea. Entonces, digo, por un lado la parte técnica y por el otro lado, ¿qué es lo que debe ocurrir hoy, Brenda? ¿Qué tendríamos hoy con finalización mañana? Sí, en principio hay un punto muy importante que tiene que ver, bueno, se consiguió, como recién lo decía Alan, el quórum, por eso ya están hablando y discutiendo en el recinto esta ley, que tiene 238 artículos, o sea que al momento de empezar la votación, si se llega a la votación en general y después se va artículo por artículo, como decía Alan, por eso también va a llevar su tiempo. Sí, claro. Esta discusión. Se cree que va a tener modificaciones, las modificaciones que se trataron en comisión y que por eso además, Nacho, debería volver a la Cámara Baja ahí para tener el aval definitivo y que se termine de aprobar esta ley, la primera ley impulsada por la Casa Rosada. Lo que plantea o lo más destacado de esta ley, que además terminó siendo bastante más modesta de lo que era en un principio, sí, claro, porque en un principio tenía casi 3 veces más la cantidad de artículos de lo que se está discutiendo hoy. Bueno, la reforma laboral es uno de los temas o de los grandes ejes, el tema de las privatizaciones de las empresas estatales y el RIG, las inversiones y también la política de liberación de impuestos durante varios años a estas inversiones. Esto por un lado, y después lo que vendría el paquete fiscal, que ahí ya se habla de la moratoria, se habla también de un blanqueo, un nuevo blanqueo, pero esto sería en una segunda parte también, como recién lo decía Alan. Y un tema que hay que tener en cuenta tiene que ver con el viaje justo hoy del presidente Javier Milei a Italia. Entonces, obviamente, cuando el presidente está en el extranjero, quien toma su lugar sería la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. Entonces, debería dejar en algún momento de la jornada la titularidad del Senado y ahí pasaría a ocupar este cargo Bartolomé Abdala. Y ahí viene la discusión si es que hay un empate, que es lo que se prevé, que haya empates en varios momentos de la discusión, artículo por artículo, de 36 votos a 36 votos, es si
tiene que desempatar Abdala en su función, primero votando como senador y después en su función como titular del Senado. Algo que podría después llegar a ser cuestionado por algunos constitucionalistas. Claro. Alan, técnicamente, ¿qué debiera ocurrir hoy para que la ley sea sancionada sin la necesidad de tener que volver a diputados? Que los diputados, o mejor dicho, que los senadores de la oposición, que ya dijeron que hay ciertos artículos o ciertos capítulos de los artículos que no están de acuerdo, den el visto bueno. Por ejemplo, la privatización de las empresas, más precisamente Aerolíneas Argentinas, que fue una de las más discutidas y más resistidas por parte de los senadores, no solamente de la oposición dura, sino también de la oposición dialoguista. Consideran que es importante tener la aerolínea de bandera, las ventajas que esto conlleva para llegar a distintos puntos del país, etc. Hay otro punto que es importante, que es ganancias, ¿sí? Solicitado no solamente por las provincias patagónicas, sino también por las del norte. Hay varios puntos que son claves, que son resistidos por, sobre todo, quiero hacer hincapié en lo que es la oposición dialoguista, porque se sabe que Unión por la Patria directamente casi que le dice que no a todo, no digo por obligación, sino por una postura. No, bueno, está bien, por su posición política. Dentro de lo que es la Unión por la Patria. Exactamente. Pero la clave está en la oposición dialoguista. El PRO, la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, sobre las miradas van a estar puestas sobre Martín Lustó también a la hora de la votación. Recordemos sí que va con su dictamen, con su propuesta directamente el senador de la Unión Cívica Radical. Volviendo a tu pregunta, para darte una respuesta, técnicamente lo que tiene que suceder es que los artículos que se vayan discutiendo, una vez que se apruebe por vía general la ley de bases y también paquete fiscal, que tenga la mayoría, por supuesto, el oficialismo y cuenten con la aprobación y la colaboración de esta oposición dialoguista para que no haya ningún tipo de modificación. Caso contrario, deberá volver a la Cámara de Diputados y allí será otra historia. Ahora, voy por la contraria y le pregunto a los dos, a Alan y a Brenda. No sé la respuesta y puede que no la sepamos. Pero, ¿qué debiera ocurrir para que la ley bases y el paquete fiscal no se apruebe hoy y ni siquiera vuelva a diputados y debe esperarse otro periodo parlamentario para volver a tratar? ¿Me explico? O sea, primero, ¿qué pasa para que se apruebe? ¿Qué pasa si hoy salen 50 a 22? Ganando que no a la ley de bases. ¿Se queda? ¿Se puede volver a presentar en el próximo periodo? ¿Qué ocurre con eso? Alan. No sé si empiezo yo, Brenda. Sí, Alan. Bueno. Voy yo. Bueno, tiene que darse este escenario de rechazo absoluto, es decir, que haya una mayoría de la oposición que justamente dé el voto negativo. De esta manera se cae la ley y posteriormente, después para el gobierno, se tratará de establecer esta nueva iniciativa que, no digo que pasó lo mismo en la versión de febrero, pero que, bueno, hubo un recambio, digamos, una reducción considerable. Estamos hablando de 600 proyectos que pasaron a 300, 200, es algo que estamos hablando ahora, con lo cual va a pasar un tiempo para que una vez más el oficialismo lo intente. Pero debería haber, cosa que, insisto, no va a suceder, un rechazo absoluto y votaciones negativas para no dar positivo a esta ley de bases. Asistime, Brenda. Te iba a decir Berta. Berta puede ser. Berta podría ser. Escúchame. Con la ley del aborto pasó algo más o menos parecido. O sea, se presentaba, no pasaba las comisiones, quedaba para el próximo periodo. Se presentaba, no pasaba en comisiones, después llegó a Cámara de Diputados, se votó que no. O sea, fueron por pasos. Sí, yo no creo igual que pase con esta ley. Sí, igual, de alguna manera, el presidente Javier Milei, Alan, estuvo abriendo el paraguas, ¿no? Cada vez que le preguntaban previo a que se lograra dictamen, porque también fue un tratamiento muy largo en comisiones en el Senado, después que obtuvo la media sanción en diputados. Decía que son cambios que pueden llevar su tiempo, ¿no? Los cambios estructurales que propone él, y todo el tiempo hacía mención a lo que podría llegar a pasar en el próximo año con las elecciones de medio término, y ahí decía, ahí sí vamos a poder hacer todos los cambios que nosotros estamos proponiendo. Digo, era una forma de abrir un poco el paraguas contestando de esta manera al presidente. Alan, en un ratito vuelvo al Senado, ¿sí? Sí. Ah, sí, perdón, agrega, cerrame.
No, iba a agregar esto, digamos, a modo de pensamiento personal y por lo que expresa el presidente. Si bien le preocupa y quiere que se apruebe esto para tener herramientas políticas para llevar a cabo su gestión, el presidente tampoco lo pone como algo dramático que sea rechazado hoy. Hay una mirada del oficialismo que está también orientada a un futuro próximo, que son las próximas elecciones legislativas del año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque no teniendo mayorías tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, lo que está orientado, por lo menos lo que piensa el presidente y parte del oficialismo es, bueno, ven, no nos aprueban, no nos dan las herramientas. Esa es la razón por la cual tienen que votar a los miembros que se postulen de La Libertad Avanza para diputados y senadores, para de esta manera tener una mayoría propia y de esta forma poder tener herramientas y hacer los cambios necesarios que nosotros creemos para la población. Por eso me atrevo a pensar que, si bien puede significar una derrota la no aprobación de esta ley en el día de hoy, tampoco lo verían con malos ojos si el oficialismo si esto llegara a ocurrir, cosa que por lo menos en la previa no se piensa que va a suceder. Claro, eso es un análisis, eso es un muy buen análisis, un muy buen punto. Alan, muchísimas gracias. En un ratito vuelvo contigo. Gracias, Brenda. En un ratito vuelvo contigo también. Nos metemos ahora en Boca, porque hay novedades ya esta noche, va a haber novedades. Sí.